Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender sobre las bases de modelado en Blender 2.8. Muy bien, esto es lo que tenemos en primera instancia. Tenemos una luz, un cubo y una cámara. Okay. Lo primero es que este es un poco un tutorial para novatos. Así que vamos poco a poco a entender cómo funciona Blender, pero desde la perspectiva del uso de modelado, para no sobrecargar un montón de funcionalidades que tiene el software. Okay. Lo primero es movernos en el espacio tridimensional. Si presionamos el middle mouse, vamos a orbitar. Muy simple, movemos el mouse y presionamos el middle mouse y vamos a orbitar. Para seleccionar, y esto es una diferencia muy importante del Blender anterior, vamos a utilizar el clic izquierdo para seleccionar y no el clic derecho. En versiones anteriores se hacía con el clic derecho. En esta ocasión Blender quiso ser Blender Foundation, mejor dicho, quiso ser más amigable con el usuario y pues dejar la selección con el clic izquierdo. Lo siguiente que queremos hacer con respecto a la vista, volviendo a lo que estábamos haciendo, es panear. Para panear simplemente vamos a presionar la tecla Shift y presionamos el middle mouse, ¿ok? Y vamos a panear así, ¿ok? El paneo es un desplazamiento lateral. También podemos hacer un tilt, que es de arriba hacia abajo, un desplazamiento vertical, si no me equivoco. Y esto lo haremos con Shift y Middle Mouse, ¿ok? Esto nos serviría para, por ejemplo, si nosotros queremos orbitar en esta zona, paneamos primero y luego orbitamos, ¿ok? Eso es muy complejo, muy complicado, mejor dicho, para las personas que son novatas en todo el tema de 3D. Y esto es algo que les va a ocurrir mucho, que vamos a perder el objeto. ¿Ok? Para ello vamos a presionar la tecla del numpad llamada Delete o Supreme. Ojo, del numpad es un punto como lo vemos acá abajo. Entonces, pues presionamos la tecla, seleccionamos un objeto que lo podemos seleccionar desde el outliner y pues nos llevará a ese objeto. Por ejemplo, si yo selecciono la luz y me posiciono en la vista tridimensional, ojo, porque si no nos sirve y ya lo acabamos de ver, pues nos va a llevar donde está la luz. Muy bien, ahora habrán notado que yo hice esto. Esto se le llama zoom. Y vamos a hacer zoom de dos maneras. Una es la más sencilla. Simplemente la rueda del middle mouse la movemos hacia adelante o hacia atrás. Funciona igual. Pero también hay otra manera, que es presionando control y nos acercamos y nos alejamos. Obviamente tiene que ser de forma vertical, no horizontal como yo hice al principio, porque si no ya vimos que no funciona. Es mejor vertical. ¿Okay? Así es como funciona esto. Muy bien. Con respecto a el movimiento ya estaríamos, pero hay otras opciones de cámara que vale la pena aprender. La primera es presionar del numpad nuevamente 1. Eso nos va a llevar a la vista. Vamos a panear. Eso nos lleva a la vista de frente del objeto. ¿Okay? Eso quiere decir que nosotros estamos viendo al objeto de frente. Luego, si presionamos 3, igualmente del numpad, lo estamos viendo desde la perspectiva del lado derecho. Y si presionamos 7,
lo vemos desde un top view. Eso quiere decir una vista cenital. Pero estamos notando algo también importante aquí. Es que esta es una perspectiva diferente. Como lo notamos cuando yo muevo la cámara. Ven que dice User Perspective acá. Eso quiere decir que nosotros estamos cambiando del tipo de cámara. Y eso es para ver las cosas planas. Porque realmente en un mundo tridimensional no se ven las cosas. Bueno, nosotros no veríamos las cosas totalmente planas. Siempre tienen profundidad. Y eso es lo que distorsiona nuestra vista. Pero en un software 3D, como lo es Blender, sí lo podemos hacer. Entonces esto nos va a ayudar mucho cuando queremos conseguir una silueta perfecta en algún objeto. Entonces, pues eso es muy... nos puede ayudar bastante. También cabe resaltar que en ocasiones necesitamos pues ver el otro lado. Entonces, para ver en lugar de la perspectiva frontal que lo estamos viendo en ese momento, vamos a dirigirnos a la de la espalda. Por ejemplo, si queremos modificar la silueta de algo que está en la espalda, y pues para ello vamos a presionar, como vimos en pantalla, control el número, en este caso 1, para ver la espalda de nuestro objeto. Si presionamos control 3, vamos a ver el lado izquierdo de nuestro objeto, y control 7 desde abajo. Ok, volvemos a la vista de perspectiva, y eso con respecto a los movimientos de cámara y control de la cámara. Hay que practicar mucho con respecto a el movimiento, y hay que acostumbrarse si son pues primerizos en cualquier tipo de software 3D. Uno no dura tanto, generalmente es de entre una semana o dos. No agarra la maña de moverse en el espacio tridimensional, pero sí hay que dedicarle tiempo, dado que puede ser un poco complejo al inicio. Lo siguiente es el movimiento de objetos. Entonces, para ello vamos a seleccionar el objeto, y vemos que no tenemos ninguna forma. Digamos, si ustedes si han usado Maya, al menos un poco, notarán que Maya sí tiene algunas ayudas para moverse. En este caso, Blender 2.8 sí fue un poco más agresivo con el usuario, porque no está directamente seleccionado esa herramienta. Hay que seleccionar Shift Space, Move, y ya vemos las flechas características del movimiento tridimensional. Entonces, si seleccionamos la flecha hacia el eje X, nos vamos a mover únicamente en el eje X. Igual en el eje Y y el eje Z. ¿Okay? Si seleccionamos este círculo del medio, es totalmente libre. No recomiendo al principio hacerlo. Si estás aprendiendo sobre 3D, utilizar esta opción, sino utiliza estas tres opciones de las flechas, ya que ser muy libre al inicio pues te va a dar muchas complicaciones a la hora de modelar y mover objetos. ¿Okay? También, si presionamos Shift Space, vemos que tenemos al lado derecho algo muy amigable, esta vez sí, de Blender 2.8, y es que nosotros podemos movernos en shortcuts. ¿Y cómo usarlos? Bueno, porque si presionamos G, vamos a movimiento libre, pero si presionamos el middle mouse y seleccionamos el eje, ven que sale una línea, pues nos va a mover en ese eje. También es muy amigable para primerizos. Sin embargo, no lo es tanto como la primera opción. Siempre presionar Shift Space y luego acostumbrarse a esto. Es como una manera más fácil y rápida para hacer las cosas, pero también requiere de tiempo perfeccionarlo. Entonces les recomendaría que lo hicieran
más adelante cuando aprendan mejor a cómo moverse en un espacio tridimensional. Asimismo, podemos rotar nuestros objetos. Ven, si selecciono acá, si no selecciono ningún eje, pues me va a mover me va a hacer una rotación libre. Ok. Pero si lo selecciono el eje, pues incluso me dice los grados, ¿no? De cuánto quiero yo moverlo. Por ejemplo, si yo quiero pues mover el objeto así o de otra manera. Lo siguiente es escalar. Podríamos escalar nuestro objeto, ya que es un espacio tridimensional, necesitamos que se escale. Podemos escalarlo de forma pues más libre y que se acomode pues a nuestras necesidades. Muy bien, en lugar de que sea un cubo, puede ser un cuadrado, sería un rectángulo. No sabría cómo decir un cubo de forma rectangular, tal vez sería la mejor manera de decirlo. Y la siguiente forma es cuando tenemos dos. Esta sí no es tan amigable con nadie, ni siquiera como con experimentados, porque esta opción es muy atropellada, como ustedes lo están notando. Tal vez a algunos sí si me digan, no, a mí sí me sirve esta forma, pero realmente yo no la recomiendo. La forma de transformación, el movimiento de tipo de transformación, mover los objetos así, no lo recomiendo para nada. Y además siempre vamos a estar presionando Shift Space para cualquier cosa, entonces de verdad yo creo que esa es como la última forma en la que yo pues movería los objetos. La primera sería Shift Space, la segunda Shortcuts y la tercera pues la última que yo creo que no usaría nunca, la de directamente seleccionar la transformación. Como ven aquí al lado izquierdo pues tenemos un toolbar, ¿no? En este toolbar pues podemos hacer lo mismo que yo hago con Shift Space, pero al menos con Shift Space yo sí puedo ver qué es lo que quiero hacer. Con este toolbar no lo puedo ver a menos de que lo escale. Y vean que invade mucho el espacio de edición. O sea, realmente no creo que sea muy cómodo utilizar el programa con esto y luego abrir este otro panel, el de aquí al lado, tenerlo así, porque si no, pues todo se va a meter dentro de tu campo de visión y yo recomendaría pues ponerlo al menos así para que no les estorbe. Y este también, aunque vamos a ocupar esto dependiendo de que necesitemos, cualquiera de los dos. Pero sí recomiendo como despejar el UI de nuestra vista de edición. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un primitivo. Para crear un primitivo vamos a seleccionar Shift A y luego de ello nos va a salir este menú y seleccionamos Mesh. En Mesh vamos a seleccionar Cylinder o un cilindro. Cualquiera de estos objetos son primitivos y son modificables. Y vemos esta pestañita aquí abajo que dice Add Cylinder. Bueno, esto nos va a permitir controlar el cilindro. Sin embargo, vemos que el cilindro y el cubo son del mismo tamaño. Entonces, pues hay que moverlos. Sin embargo, si nosotros nos movemos o si nosotros hacemos otra acción, notamos que nos cambió el menú de aquí abajo. Entonces, pues tendríamos que crear otro para volver a tener el menú. Una vez configurado un objeto, ya los siguientes van a crearse como el último. Entonces acá, digamos que yo quiero que el objeto sea de 8 vértices y vemos que ya tiene una forma de tuerca, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a controlar desde aquí. Incluso lo podemos ver seleccionando el slider que nos cambia
pues la cantidad de vértices. Incluso podríamos crear un cubo, ahí vi. ¿Ven? Con un cilindro podría crearse un cubo. Obviamente no es la mejor forma de crear un cubo, pero se puede hacer muchas cosas desde aquí. Incluso escalarlo, ¿no? Y pues ya podríamos verlo mejor. Pero todo esto se va a controlar desde acá, incluso la cantidad de polígonos que nosotros pues queremos ver en nuestro objeto. Muy bien, lo siguiente que me gustaría resaltar antes de entrar a modo de edición es que los engons se ven muy poco permitidos, por así decirlo, en el mundo 3D. Y es que depende mucho de dónde lo quieras usar. Y esto puede afectar el render final. Yo lo usaría simplemente para hacer tapas, como en un cilindro que tiene una tapa que es un engon. Si nosotros presionamos Z, wireframe, vemos que tenemos una tapa acá. Pero si nosotros a esto lo cambiamos a triangle fan, pues las tapas ya serían tris, por así decirlo. Y ese es el concepto en el que vamos a entrar en el modo edición. Los quads es la forma correcta de modelar. Siempre que vamos a modelar en quads. Y vamos a mantener los quads. Los tris no son tan correctos, pero tampoco son tan malos, dado a que internamente Blender convierte todo en tris para ser renderizado, pues no va a afectar tanto al modelo. Y ya los engons son caras de más de 4 vértices. Los engons sí son como satanizados en ese sentido, pero hay casos en los que se puede usar. Yo los que recomiendo únicamente son tapas cuando se usan con cilindros. Entonces vamos a entrar en materia de modelado para entender mejor cómo funciona esto. Así que vamos a eliminar nuestro cilindro. Seleccionamos el cubo. Volvemos a al shading sólido. Ok, presionamos Z obviamente para sacar este menú, como acá nos lo dice. Muy bien. Y lo siguiente es entrar en modo edición. Hay varias formas de entrar en modo edición. Las que vamos a aprender hoy son Tab y Control Tab. ¿Okay? Este menú les va a servir mucho mientras vayan avanzando en el modelado 3D. Así que les recomendaría que desde el principio se acostumbren a este. Pero para temas más prácticos, Tab funciona muy bien. La tecla solita. Muy bien. Para explicarles cómo funciona el tema de engons, primero tengo que crear un edge loop. ¿Okay? Como ven aquí arriba hay 3 formas de selección. Una es un vértice, seleccionamos los vértices individuales. La siguiente es edge, que básicamente son los bordes. Y la última es la cara completa, entonces seleccionamos todas las caras. ¿Okay? Esto lo podemos, digamos, utilizar el shortcut que es 1, 2 y 3. Pero ojo, este no es del numpad, este es del teclado normal. Las teclas que están arriba de Q, W, E y R. ¿Ok? Entonces, así es como yo cambio de selección. Ahora, como les dije, los quads nos van a servir mucho. ¿Y por qué? Bueno, si seleccionamos Shift Space para desplegar este menú y luego de ello seleccionamos Loop Cut y vemos que podemos agregar un loop, pero el loop solo se va a crear si si toda la geometría es un quad. Si no es un quad, por ejemplo, si tomamos la herramienta de Knife y creamos
un Ngon, porque pues podemos crearlo con esta herramienta. Notamos que si yo vuelvo a la herramienta loopcut, pues no puedo ni siquiera agregarlo. Y es por eso, porque los Ngons no son amigables con esta herramienta, y pues también no son amigables con el render. Así que vamos a tratar de evitarlos, a menos de que realmente solo sean una tapa o algo, una superficie plana, pero como los cilindros. Pero más allá de eso, hay que tener mucho cuidado con el uso de los Ngons. Las otras herramientas que vemos acá para agregar geometría, ya que estamos con el loop cut, vamos a agregar un corte y vamos a agregar unas cuantas divisiones. Incluso aquí podemos modificarlo con el smoothness para conseguir algo más interesante del cubo. Entonces pues la herramienta de corte nos va a servir de mucho para crear diversas formas y agregar más geometría a nuestro objeto. ¿Okay? La siguiente herramienta que nos va a ayudar mucho en ese sentido es la herramienta Extrude Region. ¿Okay? Podemos seleccionar un vértice, un edge o una cara. Sin embargo, lo que yo recomiendo a primerizas es utilizar esta herramienta únicamente con caras. Podemos extrudir cualquiera de estas opciones, pero lo vamos a utilizar casi siempre con simplemente pues caras, para agregar pues geometría y así nosotros pues, poder hacer objetos como este, que es una T, una T muy gorda. La siguiente herramienta que vamos a utilizar bastante es la herramienta de bevel. Esto es para suavizar los bordes. Entonces para esta herramienta vamos a utilizar pues los edges. Algo que se estarán preguntando es cómo selecciono de forma rápida todo el borde. Simplemente presionamos Alt, clic, y pues nos va a ayudar un poco a seleccionar el anillo de todo el objeto. Si el objeto es como un cilindro, lo va a seleccionar pues todo de una vez. Ahí. Quita la selección y bueno, terminamos la selección. Utilizamos la herramienta bevel que tenemos acá. Okay. Y vemos que si presionamos y jalamos, por así decirlo, movemos el mouse, pues se va a hacer este interesante borde. Igualmente, cuando soltamos el clic, nos va a aparecer las opciones y aquí podemos agregar segmentaciones, hacerlo más suave, hacerlo más bonito como nosotros queramos. Es una herramienta muy útil para modelado y pues imprescindible que yo se las enseñe en esta ocasión. Muy bien. Vamos a agregar un corte para lo siguiente. Ojo, para algo que no les enseñé con el multicut, esta vez estoy utilizando el shortcut control R, es que si yo quiero que esté totalmente en el centro, presiono clic derecho, ¿okay? Y lo posiciona directamente en el centro, ¿okay? En esta ocasión lo que yo quiero es borrar un lado. Entonces voy a borrar el lado derecho. Voy a presionar Z. Selecciono los vértices para que sea más fácil para mí. Y aquí hay algo interesante. Si le damos Shift Space, Select Box, y cuando seleccionamos el Select Box o la herramienta de selección y presionamos W, pues podemos cambiar el tipo de selección. ¿Okay? Seleccionamos el lado derecho, lo eliminamos
vertices. Y vamos a entrar con vamos a borrar esto primero. Vamos a entrar con los modificadores de Blender. ¿Okay? El primer modificador que siempre se aprende por su gran utilidad es el modificador de tipo Mirror. Seleccionamos en el eje en el que nosotros pues queremos trabajar y vemos esto que olvidé. El pivote está en el centro. No es un gran problema, simplemente tenemos que volver al modo edición, seleccionarlo todo con A, Shift Space, Move, lo movemos y luego de ello activamos la herramienta Clipping. El clip lo que nos va a hacer es que no, digamos, si dejo de arrastrarlo, lo intento arrastrar de nuevo, va a hacer que esta parte del medio se pegue en los dos lados. Y lo interesante de la herramienta de Mirror, del modificador Mirror, es que nosotros pues modificamos, si nosotros seleccionamos, vamos al lazo tool y luego de ello pues movemos el objeto, vemos que el lado derecho se modifica en conjunto con el lado izquierdo. Eso quiere decir que simplemente lo que hizo Blender aquí es una instancia y todas las transformaciones que está recibiendo el lado izquierdo se van a crear en el lado derecho. Dado a que nosotros acá le dijimos a Blender, hey, el eje está en el eje Y es el que yo quiero pues controlar y duplicar, por así decirlo, más bien imitar del lado izquierdo. ¿Ok? Luego de crear nuestro objeto 3D, al final siempre vamos a aplicar la herramienta Mirror, pero vemos esto, que no se puede aplicar en el modo de edición. Tenemos que presionar Tab, aplicamos y listo. Muy bien, para finalizar, lo último que les quisiera enseñar es que en ocasiones quisiéramos mover el pivote de nuestros objetos, y para ello pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Hay una manera de hacerlo fácilmente este procedimiento, y esta es simplemente seleccionando el objeto, le damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Entonces lo pone totalmente en el centro y no tendremos problema con ello. Pero en algunas ocasiones nosotros queremos que el pivote o el origen esté, por ejemplo, en esta T que hicimos, esté acá abajo. Entonces tendremos que mover lo que se llama el cursor, que es esta herramienta de acá. Entonces para ello pues podemos seleccionarlo y libremente moverlo. Sin embargo, no recomiendo moverlo de esta manera. Lo que recomiendo es ajustarlo en este panel que saqué acá. Como ven, le di en esta flechita, se abrió el panel, nos vamos a View y aquí tenemos las opciones de la colocación del 3D Cursor. Entonces aquí lo que hacemos es posicionarlo donde nosotros pues queramos. Podemos hacerlo rápidamente. Y aquí solo simplemente ajustamos y rotamos que todo esté bien, por así decirlo. Ajustamos la rotación. Y acá lo que hacemos simplemente es que, por ejemplo, acá nos pasamos, ajustamos el eje Y. Y así sería la otra forma de ajustar nuestro pivote. Y aquí simplemente le damos clic derecho, Set Origin, Origin to 3D Cursor, y ya estaría el origen en el cursor 3D. Ahora cuando le damos Shift Space, Move, tendríamos el origen en esta parte. Sé que esta última forma es un poco más tediosa, pero no siempre vamos a utilizar esta forma. Casi siempre la que vamos a utilizar es clic derecho, Set Origin,
Origin to Geometry y ya no nos vamos a complicar mucho, pero este es para casos específicos, cuando nosotros pues queremos una rotación específica de un objeto, entonces pues vamos a ajustar no solo esto, sino estos valores de rotación para que tenga su propio eje rotatorio, por así decirlo. Asimismo, recomiendo siempre nombrar tus objetos cuando ustedes estén trabajando en 3D. Por ejemplo, este objeto parece una T, y aquí en el outliner pues nosotros pues ponemos T y eso es el nombre de nuestro objeto. Siempre nómbrenlos, tengan ese orden, o si no pues vamos a complicarnos mucho cuando pues llenemos la escena de muchos objetos. Entonces, muy importante, siempre nómbrenlos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido para iniciarse en Blender y el mundo 3D. Blender es un software enorme y espero enseñarle bastante a ustedes sobre su utilización, ya que pues sirve de muchas cosas, desde modelado hasta esculpido, texturizado. Blender ha sido una gran herramienta de trabajo y pues espero que les ayude a iniciarse y quitarse el miedo del tema de animación en 3D, porque pues este software es gratuito, es increíble y lo recomiendo mucho. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.